Doctor Baiter, Doctor Baiter, soy tu conciencia negra. Si puedes seguir consumiendo chicharrones de paquete, son buenísimos y son fáciles de comer y de hacer. Sigue comiendo tu atún en lata, tus edulcorantes hermosos. Eso es lo que hace que esta dieta Keto Perfecto sea sucia como yo. A ver, Doctor Baiter. Doctor Baiter, quiero que hagas una dieta keto hermosa, sublime, limpia, que sane tu cuerpo y sane tu metabolismo, que te vuelva una persona nueva. Para eso es fácil. Lo único que tienes que hacer es dejar de comer tanto edulcorante, tanta cosa enlatada, ojo con eso, que disminuyas todos los embutidos y que hagas esta dieta keto como le gusta al Doctor Baiter de verdad. Perfecta. Hoy tengo un video buenísimo. Voy a hablar mal de ese Doctor Baiter que se cree que es el mejor de la dieta keto. Y me puse a investigar de ese tipejo todos los errores que ha cometido en sus 270 videos de YouTube. Este video va a estar buenísimo. Ese tipo que cree que se la sabe todo, hoy lo voy a desenmascarar. Y le voy a poner todos y cada uno de esos 20, 30, 40 errores que ha cometido cuando nos habla de la dieta keto, para que deje de creerse el mejor. Señores, soy su Doctor Baiter, médico anestesiólogo intensivista, y quiero comentarles una cosa. Ese señor que antes dijo que yo cometía errores, no es que sean errores, lo que pasa es que la dieta keto ha evolucionado. A raíz de mis investigaciones que he hecho en los últimos años, a raíz de la gente de mi chat, en la cual lo que hemos venido es haciendo un estado metabólico perfecto. Y un estado metabólico perfecto no se consigue comiendo mierda. Y muchos de los ketos del mundo se la pasan comiendo suplementos, keto friendly, postres keto, cosas de paquetes, cosas que tienen, mejor dicho, vamos de una vez, este doctor médico intensivista, especialista, bueno, súper especialista, que ha cometido errores hoy en este video, para todas aquellas personas que creen que he dicho cosas en los anteriores videos que hoy no las digo, sí, tienen razón, y vamos a comenzar uno por uno. ¿Qué le parece si comenzamos ya? Bueno, primer video, escuchen, mírenlo aquí. Muy fácil de abrir, de usar y de comer. Y les pongo este ejemplo porque es un atún que viene en aceite de oliva, que es muy bueno. Recuerden que podemos comer muchas grasas. Malísimo, malísimo, este Doctor Baiter está pifiado, hasta yo me río. ¿Cómo, Doctor Baiter, se le ocurre, ojo con esto, decir que puede ser bueno un atún que viene en una lata llena de nitritos, llena de nitratos, llena de glutamatos, y además de eso dice en aceite de oliva, cuando eso es pura paja, que las de aceite de oliva vienen en aceite de oliva, sino que vienen en aceites vegetales? Señores, a partir de hoy está prohibido que un keto consuma ninguna sustancia que venga enlatada. 0 enlatados. ¿Por qué? Porque este montón de químicos no nos dejan bajar de peso, porque nuestro hígado se concentra en botar los químicos y por eso la gente se estanca. Quiero que sepa que este video está hecho para aquellas personas que quieren seguir bajando de peso. Primer error, Doctor Baiter, te equivocaste, estás en la inmunda. Vamos con el segundo. Entonces voy a comenzar por algo que es la sensación. Se ve hasta joven. Los chicharrones. Los chicharrones granudos de la marca que sea. Dizque la sensación del momento. Buenísimo. Dizque los chicharrones de paquetes. Mis investigaciones han hecho notar que todos los chicharrones de paquete son hechos, ojo con esto, en aceite vegetal. Y les echan, la mayoría, glutamatos monosódicos para engrandecer el sabor. Pero el solo hecho de que esté hecho en aceite vegetal y en grasas parcialmente hidrogenadas lo vuelven tóxicos para tu organismo. Está prohibido de ahora en adelante utilizar chicharrones que no sean naturales, de panceta, que los hagas en tu casa. Señores, a partir de hoy, 0 chicharrón de paquete. Está prohibido si quieres tener un estado metabólico perfecto. Sigamos, porque esto está buenísimo. Este tipo está lleno de errores. Para poder perder peso es solamente un balance entre las calorías que consumo y las calorías que utilizo. Si yo como 2000 calorías en grasa, en proteína, en lo que ustedes quieran, en carbohidratos, y consumo 1800, pues me quedaron 200 calorías. Malísimo. ¿Cómo se le ocurre a este Doctor Baiter de hace varios años
estar hablando de un balance energético perfecto. Señores, lo que no hemos dado cuenta es que la dieta keto no consiste en contar calorías, en contar macros y mucho menos en tener un balance energético. ¿Por qué? A pesar de lo que dicen otros que están pifiados, la dieta keto es un estado metabólico hormonal perfecto, que independiente de las calorías, si tú lo haces perfecto, dejas de consumir cosas procesadas, aceites vegetales y además de eso te concentras en comer grasas buenas, siempre el hecho de tener el glucagón abajo, la insulina abajo, arriba, el glucagón arriba, la insulina abajo, la lipasa arriba, siempre vas a tener una cosa que se llama lipólisis y gluconogénesis y eso te garantiza bajar de peso. Eso no quiere decir que podamos comer todo lo que queramos en el mundo, pero lo que sí quiere decir es que no necesitamos bajar las calorías. ¿Por qué? Porque un keto generalmente come más de 3.000 calorías, 2.000, 2.500 calorías. ¿Por qué? Porque la grasa tiene 9 kilocalorías por cada gramo, o sea, tiene el doble de calorías que los carbohidratos. Por eso siempre vamos a comer muchas calorías, pero eso no importa. Aquí lo importante es simplemente ser un keto perfecto, para que el balance hormonal sea lo que te haga bajar de peso. Muy bien, sigamos. ¡Ja! Buenísimo. Cuarto error. Eso nos va a ayudar, si uno es capaz de disminuir 400 calorías, eso nos va a ayudar a disminuir alrededor de unos 200 a 300 gramos al día y al final de la semana pueden convertirse en 1 kilo adicional del kilo que iba a bajar. Lo mismo, señores. Recuerden, los ketos no nos importan las calorías. Eso que el doctor Biter, ese doctor Biter pensaba hoy en día, bioquímicamente lo he estudiado. Aquí lo importante, más que las calorías, porque lo que les dije, los ketos a veces nos excedemos en calorías y comemos mucho más de 2.000 calorías al día. Aquí lo importante es el balance hormonal. Dígame lo que me diga el que me lo diga. Lo tengo súper claro. ¿Por qué? Porque en este momento he guiado más de 2.000 personas, de 10.000 personas, perdón, en los chats, que bajan de peso sin contar las calorías. Señores, se los digo, el que más tiene experiencia en seguir personas en este estilo de vida keto perfecto. No hay nada que hacer. Y por eso es lo bonito de este estilo de vida, que se puede conservar en el tiempo. Sigamos. Pueden encontrar chicles sin azúcar para estos primeros días, pueden usarlos. A ver, doctor Biter, si usted está hablando de quitar la adicción a la mierda, ¿cómo le dice a la gente que puede comer chicles sin azúcar cuando estos chicles sin azúcar están llenos, ojo, de edulcorantes que producen cáncer y que estresan tu metabolismo? A partir de hoy, señores, quiero que se quiten la adicción al azúcar, como sin comer azúcar y sin comer edulcorantes. Nada que hacer. Ahora, lo que me dicen que si pueden comer frutos secos, yo les digo sí pueden comer frutos secos. ¿Cuáles son los frutos secos? Especialmente maní, marañón, almendras, pistachos. Ay, no, este doctor Biter no sabe nada. El maní no es un fruto seco. El maní es una legumbre. Señores, ya les hice otro video en YouTube donde les digo cuáles son los frutos secos que pueden comer, pero solo en la fase 2. Mientras que ustedes estén en fase 1 o estén haciendo ayunos en fase 3 de lunes a viernes, no pueden comer nada que sea diferente a las verduras verdes. Y entre eso incluye los frutos secos. Y si en fase 2 quieren comer algún fruto seco, solamente puede ser nueces de Brasil y macadamias, que son en realidad los frutos secos que tienen obviamente grasas. Pero doctor Biter, por favor, el maní no es un fruto seco, es una legumbre. Sigamos. Domingo, a las 8 de la noche yo termino mi comida y vuelvo a comer hasta el otro día a las 8 de la noche. Hice 24 horas de ayuno, el cuerpo a las 16 horas está entrando otra vez rápidamente en cetosis. Señores, ¿a quién este doctor, cómo se le ocurre dizque hacer 24 horas de ayuno? En mi última investigación es lo que nos hemos dado cuenta, ojo, no lo digo yo, lo dicen las investigaciones científicas, aquel que hace ayunos por encima de las 18 o 24 horas, su cuerpo se va a adaptar y es la principal causa por la cual la gente no está bajando de peso. El ayuno es el principal efecto por la cual la gente no baja de peso. Así que máximo vamos a hacer ayunos de 18 horas, pero de forma intermitente. Y eso es súper claro. Los estudios científicos muestran que el ayuno se hace solamente de forma intermitente. Nunca se prolonga más de 20 días seguidos. ¿Listo? ¿Cuáles frutas tienen menos de 10 gramos? La sandía es una fruta que, aunque usted no lo cree, tiene menos de 6 gramos de carbohidratos. Puedo comer sandías sin ningún problema. Seguimos por aquí. Entonces, estas frutas tienen menos de 10 gramos de carbohidratos, ¿sí? Que son estas y estas. ¿Cómo llaman estas frutas, señora? ¿Cómo? Ni siquiera sabe cómo llaman las frutas, el doctor Biter preguntándole a la esposa que cómo llaman las frutas. De carbohidratos. De esta parte también estas ciruelas nacionales también se pueden comer. Y
duraznos sí se piden, lo que es la curúa y el lulo se pueden comer. Bueno, mis señores, ha cambiado mucho. Antes yo solamente miraba, cuando escogía las frutas que tuvieran menos de 10 gramos de carbohidratos, y no es así. Las frutas o cualquier carbohidrato en fase 2 se escoge, no solamente, lo primero que hay que mirar es el índice glicémico. Y por eso ni la sandía, ni por eso tampoco el melón, porque tiene un índice glicémico que a mí no me gusta, por encima de 30, 40 o 50. Entonces hay que buscar frutas que tengan un índice glicémico tirando abajo, como son especialmente los frutos rojos y algunos cítricos. Eso es lo que nosotros los keto comemos. Tenemos que olvidarnos de comer que el sandía, que el melón, que el banano, así tengan menos de 10 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos. Hoy en día, eso que yo dije hace varios años, ya hoy no es cierto. Si quieres ser perfecto, ¿no? Y entre las grasas animales, ¿sí? La tocineta o el bacon, que llaman es una muy buena grasa para los desayunos. Antes yo recomendaba tocineta o bacon, pero me di cuenta que esas tocinetas o bacon que tengan información nutricional, ojo con esto, están llenos de conservantes. Así tengan menos de 2 gramos de carbohidratos. Están llenos de nitritos, de nitratos, de glutamatos, de peroxidazos, de azúcar, de edulcorantes. Por eso hoy lo que deben hacer es comprar la panceta de cerdo natural, que la encuentren en todos los supermercados del mundo y que no tenga información nutricional, porque eso es lo único que nos garantiza que es completamente natural. Así que, señores, si ven cómo ha cambiado la dieta keto, sigamos todavía. Vamos a comer 65% de grasa y solo 5% de carbohidratos y proteína normal. Yo no entiendo este doctor Biter ese, hace varios años que se veía ahí todo atlético y con cabecitas ahí que se ponía y que mostrando las abdominales. Yo no sé que no parece un científico, ¿no? Pero bueno, ese doctor Biter se equivocó en decir que era el 65%. Los ketos comemos 70% en grasas. Ojo, 70% en grasas a 75% en grasas, 20% en proteínas y solo el 5% de carbohidratos. Y así podemos llegar a ese 100%. Con 65 nunca llegamos al 100%. ¿Listo? Para los que les guste echarle algo encima del postre, ¿sí? Crema chantilly, y la crema chantilly, como ustedes ven, esta es 0% de carne. Bueno, hablando de las cremitas de chantilly y de los tales postres keto. Señores, mientras que quieras bajar de peso, no debes comer ningún postre keto y menos crema chantilly. Eso así no tenga carbohidratos. Eso, los postres ketos no te dejan bajar de peso. Eso solamente para aquellos ketos que quieran simplemente llevar un estilo de vida. Ojo con esto, que es diferente a querer bajar de peso. ¿Listo? Y vamos a utilizar azúcar dietética, cualquiera, a mí me gusta la stevia. Señores, ninguna azúcar dietética. Ojo, ni siquiera stevia. Ahora bien, en la primera fase les voy a dejar consumir 3 goticas de stevia líquida al 100% y solamente 3 raciones al día de 3 goticas. Pero ya esa que yo decía antes, que los edulcorantes, tú sabes que los edulcorantes es la principal causa de cáncer en el mundo. Unas semillas como eso que comen mucho ahorita, quinua y todas esas cosas también se pueden comer, tienen moderado índice glicémico. Se pueden comer, pero solo en la fase 2. Eso me olvidó decirlo, ¿no? Se pueden comer harina de quinua en fase 2, pero no se puede comer ni en ninguna otra fase, ni en la 1. No es parte de un estilo de vida keto ninguna de estas semillas. ¿Listo? Sal rosada del Himalaya, mucha. Media cucharadita por cada litro y no más. Eso es lo que vamos a consumir de sal rosada del Himalaya. Tampoco quiero que se excedan en sal, ¿listo? A pesar de que somos perdedores de sales, no quiero que se excedan en consumir más de 12 gramos de sal al día. Una persona normal consume hasta 6 gramos, 4 o 5 gramos. Nosotros podemos consumir hasta 12 gramos de sal al día, ¿listo? Algo muy bonito, recuerda que es básico, entonces... Y ojo, aquí estamos hablando del bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio ya no se usa ni en ningún estilo de vida ni en dieta keto. Es contraproducente hacer bebidas que tengan bicarbonato de sodio. ¿Por qué? Porque tenemos un medio ácido en el estómago que lo rompemos con una sustancia básica. El bicarbonato está prohibido en la dieta keto de ahora en adelante. No tiene ningún efecto protector, como yo decía. No tiene, eso ya está súper demostrado. Sigamos, a ver. Es un keto perfecto, tiene que ser estreñido. No es verdad, sí, los keto perfectos, el 90% hacemos estreñimiento al inicio de la dieta y un 10% hacen diarrea
y obviamente los dos extremos son igual de molestos y demoran entre 3, 4, 5 y 6 semanas. Es verdad. Tengo choricitos. Choricitos, olvídate de los choricitos, doctor Biter, porque los choricitos son unos embutidos y ya no se usan a menos de que consigan el chorizo natural. Bueno, mis señores, entonces, ojo con esto. El doctor Biter les acaba de mostrar y a partir de hoy comenzamos una nueva serie de videos que vamos a programar desde YouTube. En el próximo video vamos a hablar otra vez qué significa ser keto. Y este video es el preámbulo para decirles que estábamos, entre comillas, algunos haciendo las cosas mal, que la dieta keto a partir de hoy cambia en el mundo para el mundo de su doctor Biter. No hay nada que hacer. Esos videos van a seguir en YouTube, pero quiero que sepan que estos son los principales errores, no que comete el doctor Biter, son los principales errores que está cometiendo todo el mundo y que hoy en día no está dejando ni que tu vida se sane, ni que tu salud sea otra, ni que seas capaz de revertir tus enfermedades y menos que seas capaz de bajar de peso. Si quieres hacerlo perfecto, tienes muchas opciones, pero nunca la opción que te da tu doctor Biter de ser un keto perfecto desde mi página web www.doctorbiter.com, donde voy a poder guiarte desde un chat grupal. ¿Para qué? Para que no cometas ninguno de estos errores que la gente viene cometiendo. Es solo una información para ti, porque tu doctor Biter está interesado en que tú no solamente bajes de peso, no es lo principal, sino que seas la persona más saludable y que cambies completamente tu vida. Te quiero mucho.